En esta mañana quería compartir con ustedes algo que nos debe ayudar en este tiempo a reflexionar y ubicarnos en los tiempos y en el contexto en que estamos. Hemos hablado mucho de quiénes somos en Cristo, las herramientas que tenemos, cuál es nuestra lucha, cómo tenemos que esforzarnos cada día para mantenernos en la fe y sobre todo frente a las realidades que nos están tocando, que nos están alcanzando, que pueden producir en algún caso, en algún momento, desaliento, que pueden producir desánimo, incertidumbre seguramente, pero que no debe quitar nuestra fortaleza en la relación individual con el Señor, que finalmente es lo que nos mantiene, vivos, ¿no? Y nos debe mantener vivos en la fe. Así que sobre eso quiero compartir con ustedes. Y el texto donde les voy a leer, que lo pueden buscar ustedes también o buscarlo posteriormente cuando les envíe las hojitas de la charla de esta mañana, está en Colosenses en el capítulo 1. Capítulo 1 de Colosenses, les voy a leer los versículos 3 al 6 y para los que no tienen ahí a mano la Biblia o no van a buscar, les voy a poner en pantalla el texto porque yo remarqué en negrita de este texto algunas de las frases que creo que tenemos que tener presentes. Así que les voy a poner el texto. Aquí se llama la charla de hoy Motivación Espiritual. Espero que se vea bien. Y el texto, repito, Colosenses 1, 3 al 6. Y dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si ustedes notan, lo que está marcado en negrita es a causa de la esperanza. Pablo está dando gracias a Dios por la fe en el Señor Jesucristo que tienen los hermanos de Colosas, por el amor que tienen entre ellos y cómo lo expresan, y también, digamos, que todo esto es el resultado, y este es el punto, el resultado de la esperanza que ha sido insertada en sus vidas. Esto ha producido un cambio extraordinario en sus vidas, y esa esperanza, y esto quiero que se remarque bien, es lo que los moviliza a ellos a hacer obras de amor, a vivir en la fe, a servirse mutuamente, a tolerarse, a tenerse paciencia, a ayudarse, a caminar juntos en la gracia de Dios. Ahora bien, esta esperanza ha llegado a ellos por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso está marcado en negrita también esta frase: por la palabra verdadera del Evangelio. Ahí es lo que se ha insertado en ellos y ha producido esa esperanza. Esta esperanza, si ustedes ven más abajo, en negrita dice: lleva fruto y crece. Es decir, que no es una esperanza momentánea, no es algo pasajero, sino que al contrario, lleva fruto. No es cualquier esperanza, es la esperanza que Dios puso en nosotros a través de la palabra del Evangelio y el Espíritu Santo que viene a confirmar esa palabra y esa esperanza, y lleva fruto y crece. Es decir que no termina ahí la cosa. Dice: lleva fruto y crece en vosotros. Es decir que esta es una obra personal que Dios empezó en cada uno a través del Evangelio. Pero quiero destacar que es el comienzo, no es el final, es el comienzo.
La palabra se introdujo, nos hizo nacer de nuevo y ahora empieza a crecer una nueva vida y lleva fruto, dice, y crece en vosotros desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios. Así que vean qué interesante que son estas frases de estos versículos donde nos explican por qué los primeros cristianos, en este caso de Colosas, pero la experiencia era de todos los primeros cristianos, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos vivían en la fe? ¿Por qué soportaban tiempos difíciles? ¿Por qué soportaban la persecución? ¿Por qué vivían a veces reuniéndose a escondidas? ¿Por qué para practicar su fe a veces tenían que sufrir? No era fácil para ellos. Estaban en un contexto de oposición religioso muy fuerte, muy intenso, y de hecho cada vez que Pablo iba a predicar, los compañeros iban a predicar en las sinagogas, en las ciudades, los que no creían generaban una revuelta en su contra y muchas veces terminaban siendo expulsados. Pedro terminó siendo apedreado hasta darse por muerto. Tuvo que ser descendido por una canasta, por un paredón en Damasco para que no lo maten y huir. Es decir, esto es lo que producía la predicación del Evangelio en aquellos tiempos. Así que la idea es que veamos que el contexto era difícil, porque nosotros podemos también pensar que nuestro contexto hoy para practicar la fe, para esperanzarnos, es difícil. Sin embargo, hermanos, esto viene ya desde el comienzo y podríamos decir desde antes. Por eso Jesús dice que el Evangelio sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, llega un momento que tiene que haber de adentro nuestro una rebelión contra todas las cosas que quieren generarnos desmotivación, desaliento, perder esta bendición espiritual que tenemos en el Señor, que por ser espiritual no deja de ser una realidad. Al contrario, es una bendición que transforma, es una bendición espiritual que transforma la realidad material, que transforma la realidad de mi vida y la realidad en donde estoy, y que puede afectar a muchos más para bendición. Por eso es importante que estemos parados en esta roca firme que es Jesucristo y en su palabra. Así que yo me preguntaba, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? Ya tienen más o menos un panorama, pero también me preguntaba, ¿con qué medios contaban para crecer en la fe? Para alentarse, para motivarse, para afirmarse en la fe. ¿Qué herramientas tenían ellos? ¿Qué medios? Imaginen que Pedro había predicado ahí después de Pentecostés a todos los que habían venido a Jerusalén para adorar de distintas partes y se habían convertido como 3.000 personas y se habían bautizado. ¿Y ahora cómo seguir? ¿Cómo siguen? Muchos volvieron a sus lugares, pero la fe se había introducido en sus vidas por el Evangelio, y entonces ahora empezaba la vida espiritual en ellos. Así que yo les voy a leer algunos versículos que nos muestran cómo ellos hacían para perseverar en la gracia, dado que no tenían medios de comunicación como los que tenemos ahora. No había internet, no había Facebook, no había televisión, no había medios de comunicación, no estaba la palabra del Nuevo Testamento escrita. Se estaba experimentando, se estaba viviendo para posteriormente escribirse, y los que eran judíos tenían el respaldo de la palabra del Antiguo Testamento, que cuando ellos creían, el Espíritu Santo les iluminaba el entendimiento acerca de todo aquello que había sido escrito, las referencias de dónde venía, dónde estaban y hacia dónde iban con esa palabra. Así que tampoco había Instagram, no había Twitter, como dicen los... no había nada de lo que tenemos hoy a disposición. Tampoco tenían a alguien que diariamente les mandara alguna reflexión espiritual por WhatsApp, porque no había WhatsApp.
Es decir, la pregunta es, ¿qué herramientas tenían ellos para poder sostenerse en esta fe que los había transformado? ¿Qué herramientas tenían ellos para seguir adelante con este evangelio que se había introducido en sus vidas y había generado tal esperanza que los mantenía a costa de cualquier circunstancia negativa que tuvieran que enfrentar? De hecho, Pablo escribe a los Romanos, Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué circunstancias? ¿Qué momento? Y él menciona algunos, y muchas de estas cosas las había vivido él: tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada, desnudez. Él dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Bueno, yo les voy a leer aquí en Hechos, que después ustedes lo van a tener en sus hojitas, en Hechos capítulo 2, 46 y 47, los primeros cristianos vivían, dice, perseverando unánimes. Perseveraban unánimes en la fe, cada día en el templo. No tenían templos como los nuestros, pero todavía la referencia era el templo de Jerusalén, y ellos iban a buscar allí el lugar de encuentro, el lugar de reunión. Algunas veces los corrían y otras veces, digamos, por un tiempo les permitían estar, pero ellos perseveraban, se juntaban. Como ahora nosotros, nos cuesta mucho a veces juntarnos. Ahí está María Cristina y Vicente tratando de finalmente lograr la conexión. Es decir, a veces nos cuesta mucho el lograr conectarnos. Cuando íbamos al templo había que levantarse temprano. Ahora tenemos la reunión a las 11 de la mañana. Pero bueno, siempre hay que hacer algún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque vale la pena. Pero ellos perseveraban unánimes cada día, no los domingos solamente, cada día, dice, en el templo, partiendo el pan en las casas, es decir, que también se reunían en sus casas, dado que no tenían posibilidad de reunirse en el templo, porque tampoco había templos como los nuestros. Y dice, ¿cuál era su actitud? Y recordemos, en medio de las circunstancias adversas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. De esta manera el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así trabajaban. Bueno, perseveraban unidos, compartían en sus casas. Tal vez llegue el momento donde no sé si vamos a poder abrir el templo, pero si eso es así y podemos reunirnos en las casas, tal vez las reuniones en las casas van a ser familiares, porque van a tener que tener un culto al Señor, van a tener que reavivar el fuego del Espíritu a través de la lectura conjunta de la palabra, de la oración, de las alabanzas en el hogar. Los que estén en familia, los que estén solos, lo van a tener que hacer igual, porque el Espíritu Santo les va a estar asistiendo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en la iglesia primitiva los hermanos se reunían también en las casas y compartían los alimentos, cantaban, alababan a Dios y compartían los testimonios. Compartirían palabras del Antiguo Testamento, porque no estaba escrito nuevo. Y dice que además tenían favor con todo el pueblo. Es decir, que estaban al alcance de sus vecinos. Estaban al alcance de sus vecinos para ayudarlos, para bendecirlos, para acompañarlos, para que ellos vieran que estaban a su servicio. Y la gente los respetaba, muchos los temían por los grandes milagros que se hacían, y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si ustedes ven en Hechos 5:42, reafirma esto diciendo que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, estarían enseñando lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y sus discípulos a los nuevos conversos. Esas palabras de primera mano, porque era de boca en boca, más la reafirmación del Antiguo Testamento cumplido en la persona de Jesucristo y en las promesas que hacían al futuro.
En Hechos capítulo 8, versículo 4 al 6, dice que los discípulos, los cristianos, fueron esparcidos, fueron perseguidos, tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Y dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pensemos si tuviéramos hoy una persecución. ¿Estaríamos tal vez tan preocupados por nosotros mismos, tratando de salvarnos? O tal vez además compartiríamos y enseñaríamos el Evangelio. ¿Saben de qué depende esto? Depende de que estemos inundados de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Depende de que estemos vivos en el Evangelio que hemos recibido, porque esto supera cualquier circunstancia de este mundo. Y eso es lo que les pasaba a los primeros cristianos. Ellos eran despojados de sus posesiones, y muchos de ellos ya lo habían entregado todo, porque habían vendido todas las cosas para estar juntos y que no les faltara nada. Ese fue el impacto del Evangelio en sus vidas, que ahora en el momento de huir, no tenían nada que aferrarse. Tendrían que empezar de nuevo. Es duro empezar de nuevo en el exterior. Yo lo digo por experiencia, por mi familia y por nosotros. Y por tantos que se han tenido que desarraigar de su lugar en busca de un futuro mejor o más seguro, de un estilo de vida diferente. Pero ciertamente hay que empezar de nuevo y es muy duro. Sin embargo, ellos, por donde iban anunciando el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque había pegado, había impactado de tal manera sus vidas. Y este es el punto. Recuerden que empezamos leyendo en Colosenses que el Evangelio da fruto y crece. No es estático, no es que ya está. Sigue manifestándose en la vida del creyente. Por lo tanto, la experiencia de los primeros cristianos nos muestra que esto es continuo y supera cualquier barrera, cualquier circunstancia. Dice que entonces Felipe, descendiendo, era uno de los que tuvo que huir, descendiendo a Samaria, en los enemigos de los judíos, les predicaba a Cristo. O sea que fue, además de ser perseguido, a un lugar hostil a predicar, donde ya sabía de entrada que por ser judío no era bienvenido. Sin embargo, huyó ahí y predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios no va a escatimar recursos cuando nosotros estamos dispuestos a enseñar y a predicar el Evangelio. Él va a confirmar su palabra. Lo cierto es que la gente estaba necesitada, a pesar de que eran enemigos, escuchaban a Felipe. ¿Por qué razón? Porque estaban necesitados de respuesta. En estos días, la gente está más que nunca necesitando respuestas. Y nosotros tenemos las respuestas. Y es por eso que nuestra vocación primaria debe ser compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. A eso fuimos llamados. Otra de las cosas interesantes de los primitivos cristianos es que se los llamaba los del camino. Estos días estuve escuchando a un profesor que decía que se los llamaba los del camino porque su lugar de reunión, el templo que tenían, porque no tenían templos, era en la confluencia de las esquinas de los caminos principales. Allí se convocaban para reunirse. Es como si ahora nosotros nos convocáramos para reunirnos en la plaza de Villa Elina, a 1,5 cuadras de la iglesia, y digamos, bueno, en el templo no podemos, pero en la plaza sí, guardando la distancia, y vaya a saber si no vamos a tener que hacer eso. Pero por lo pronto ellos los llamaban los del camino, porque su lugar de reunión era el camino, y era muy fácil encontrarlos, y era muy fácil que la gente que pasaba, que no había conocido al Señor, se encontrara que estaban enseñando y predicando el Evangelio y Dios confirmando su palabra. Pero también era muy fácil
que los encontraran para perseguirlos y para dispersarlos. De esta manera, hermanos, el Evangelio creció. Dice también en Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de los que se reunían en el camino. Si lo tuviéramos que traducir al día de hoy, podríamos decir, se armó una rosca, habría en estos tiempos habido gases lacrimógenos, caballos persiguiendo a la gente. ¿Por qué razón? ¿Por una manifestación reclamando derechos? No, porque se estaba predicando el Evangelio de Jesucristo, que estaba afectando a muchas personas. Y esto es algo maravilloso. Esta es la razón por la cual ellos vivían, era la razón por la cual ellos se juntaban y se buscaban y cantaban y leían el Antiguo Testamento, escuchaban las enseñanzas de Jesús que los apóstoles daban y Dios confirmaba. Entonces, reflexionando sobre la experiencia de los primeros cristianos, que seguramente nos va a servir a nosotros para ponernos de plano en la mirada de Dios de las cosas en este tiempo. A cada uno de ustedes les toca de diferente manera confrontar con esta realidad. Algunos que están solos, algunos que están con familia, otros que están con diferentes limitaciones, expectativas truncadas. Lo cierto es que esta fotografía de la realidad del Evangelio en los comienzos nos tiene que ayudar, porque nos damos cuenta que las cosas no han cambiado mucho, pero también nos damos cuenta de algo muy importante, hermanos. Esta semana estuve hablando con una hermana que está con nosotros y hablábamos de que ahora tenemos una razón de ser, tenemos un objetivo claro, estamos definidos en la vida, sabemos a dónde vamos, sabemos lo que nos espera. Y lo más trascendente de esto es que hoy, en medio de estas circunstancias, estamos ya palpando, estamos viendo, estamos comprobando todo lo que estaba anticipado en las Escrituras. Y hoy en día vos y yo somos parte de esto que estamos viendo, lo estamos viviendo. Por lo tanto, no tenemos que amargarnos ni decaernos, al contrario, tenemos que entender que estamos palpando lo que estaba escrito, lo que se estaba viniendo. Y ahora estamos percibiendo la concreción. Estamos percibiendo la concreción de estas realidades y somos participantes de este tiempo. Así que reflexionando sobre esta experiencia de los primeros cristianos, lo resumí de esta manera. Ellos compartían todas las cosas. Estaban unánimes en un mismo sentir y en un mismo corazón. Eran felices, no porque las circunstancias fueran favorables precisamente. Tenían alegría y sencillez de corazón. Cantaban y alababan al Señor. Muchos de ellos habían sido sanados, liberados, algunos resucitados, pero todos perdonados y reconciliados con Dios. Experimentaban comunión con Dios, las palabras de la ley, las profecías, el cumplimiento de las mismas. Ellos también estaban palpando en ese tiempo lo que estaba prometido desde tantos siglos antes. Por eso era tan extraordinario, por eso se asombraban, por eso decían, se está cumpliendo. Hermanos, hoy podemos decir, se están cumpliendo. Y lo estoy viendo, lo estoy palpando. Ahora se empiezan a hacer palpables las cosas que creí. Imagínense cuando venga el Señor. Y otra de las cosas era que tenían respuesta a los mayores interrogantes de la vida. Su principal motivo, habían hallado la razón de la vida, Jesucristo. Y si nosotros nos damos cuenta que hemos hallado esto, realmente tenemos que ser felices. Realmente tenemos que tener deseos de alabar al Señor, de gozarnos, de invitar al Espíritu de Dios a que siga obrando en nuestras vidas, de sumergirnos en las Escrituras para que el poder del Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento
y nos haga vivir en la realidad del Espíritu de Dios, de la concreción de sus promesas y de lo que es más, de la participación activa que tenemos que tener cada uno de nosotros en este tiempo, tomados de la mano del Señor. Quiero decirte, todo esto que hoy tenés, que sos, lo vas a dejar. Tu casa, tu auto, todo lo que conocés, todo esto lo vas a dejar. Pero lo que no te va a ser quitado es tu comunión con Dios, es la experiencia de la vida eterna. Entonces, hermanos, teniendo estas cosas, tenemos que vivir de la misma manera que los primitivos cristianos, que aún no teniendo nada, tenían paz, tenían gozo, se sentían dichosos, bienaventurados, porque estaban experimentando la razón de la existencia, conocer a Dios, tener comunión con Él, estar a cuentas con Él y ser participantes de la gloria venidera con Él. Esto no nos será quitado, esto no será robado por nadie, pero también depende de nosotros. Como dije, no tenían ninguna otra herramienta, ni medios de comunicación, ni gente que los alentara por teléfono. Ellos se alentaban mutuamente y se animaban en la esperanza que habían recibido por el Evangelio. Por eso leí Colosenses al principio. Se animaban mutuamente en la esperanza. Muchas veces se saludaban diciéndose Maranata, el Señor viene. Esta era la esperanza que hacía que ellos pudieran vivir en medio de la adversidad, felices, con poder, reposando la gloria de Dios sobre ellos. Y no estoy diciendo sin sufrimiento, estoy diciendo que en medio de esa circunstancia personal y colectiva, ellos tenían victoria. Así que transmitían las enseñanzas de boca en boca, compartían los testimonios, alababan juntos al Señor, y se iban escribiendo los hechos de los apóstoles. Lucas se encargó de empezar a escribir con detalle para alguien eminente, pero eso nos llega hasta nosotros. Y Hechos termina en el capítulo 28 de las Escrituras. Pero a partir de ahí comienza el capítulo 29 en adelante de las Escrituras, trabajando en tu vida y en mi vida. Y cada uno de nosotros, hermanos, en este tiempo está escribiendo con su vida los hechos de los hijos de Dios en el tiempo que a cada uno le toca vivir. Así que, ¿cómo estamos escribiendo? Tenemos que escribir ahí nuestras luchas, nuestras victorias de fe, nuestras derrotas, pero también nuestras victorias, nuestra esperanza. Tenemos que escribir lo que Dios hizo en nosotros. En muchas oportunidades yo les he comentado cómo he escrito cada vez que el Señor me bendijo en un momento oportuno, en un momento de dificultad. Y en momentos siguientes de dificultad he ido a eso que tenía ahí escrito y recordar y decirle al Señor en oración: Señor, ¿cómo hiciste este milagro aquel día? ¿Cómo me proveíste? ¿Cómo me salvaste? ¿Cómo me acompañaste? ¿Cómo me dirigiste? ¿Cómo me diste sabiduría? Y eso aumentaba mi fe. Y podía decirle al Señor: Señor, si hiciste esto, ¿cómo no vas a hacer esto otro hoy? Esas son las cosas que estimulan, que motivan, que ayudan a la fe, que ayudan a alcanzar victorias, a superar momentos difíciles tomados de la mano del Señor, porque hay una comunión íntima diaria con el Señor. No podemos tomar al Señor como hacen en el mundo, como un amuleto. Cuando lo necesito lo agarro, y cuando no me olvido lo dejo por ahí. No, Jesucristo es el Señor. Y Él está para ayudarnos, socorrernos, alentarnos, motivarnos, pero también desea que estemos en comunión con Él. Así que, hermanos, hoy se sigue escribiendo el libro de tus hechos. Y ¿saben una cosa? Un día en el cielo se van a abrir esos libros y van a estar ahí todas tus obras, mis obras,
y van a ser evidentes. Va a llegar el momento en donde se va tal vez a mostrar públicamente. Mirá cómo Mirta, a pesar de su situación, de su dolor, ella pudo seguir adelante en la fe. Ella inclusive pudo ser de motivación a otros. Y así con cada uno de nosotros, seguramente. Si empezamos a pensar internamente, vamos a ver que sí tenemos testimonio para dar. Que sí podemos decir que Dios se ha manifestado en nuestras vidas y nos ha sostenido. Cada uno de nosotros puede dar testimonio y fe de que el Señor ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Y para ir terminando, quiero decirles que esta situación depende entonces, concluyo, de nuestra comunión personal con el Señor. No de los medios que nos estimulen ni que nos animen. Está bueno que nos ayuden y nos acompañen, pero también depende de nuestra comunión íntima con el Señor y de la lectura diaria de la palabra de Dios. Como digo siempre, sumergirnos allí. Ese es el marco de acción que tenemos, que nos da seguridad, respaldo y motivación. Así que les leo lo que dice, 2 versículos para terminar. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Este es el marco de acción, repito, que nos da seguridad, que nos da respaldo y que nos da motivación para seguir embarcados en este vehículo que se llama fe, que nos sostiene. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. Esto es como si hoy pudiéramos decir a los jóvenes, tuvieran una patineta en la cual se suben y empiezan a rodar sobre la patineta. Bueno, la patineta para los jóvenes es la palabra de Dios, en la cual pueden transitar seguros, aún haciendo equilibrio, malabares y demás, para llegar a destino. Y por último, en Juan capítulo 14 versículos 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Noten ustedes que dice el que me ama. Hermanos, el amor se alimenta diariamente, y se demuestra. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es la manera de amar al Señor, es el termómetro, el semáforo que nos indica cómo estamos en nuestra relación de comunión con Dios. Pero también dice, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo creo que no hay fortaleza más grande, castillo más grande, que estar bajo las alas del Altísimo. Como dice el Salmo, ¿no? El que habita el abrigo de Dios morará bajo las alas del Omnipotente. No hay mayor seguridad que los brazos del Señor. Entonces Él dice que vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, no le importa, no les interesa, está en otra cosa, no es tiempo, no presta atención. Pero dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que cuidado, cuando se desprecia al Señor, a su palabra, se está despreciando al mismo Dios. Y dice Jesús, les dije estas cosas estando con ustedes. Pero miren qué interesante, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije. Así que, como conclusión, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Así que no se turbe el corazón de ustedes, ni tenga miedo. ¿Por qué?
Porque con esta situación, con este cuadro, estamos más que seguros, estamos más que fortalecidos, más que provistos. Con esta situación donde el Espíritu Santo, por eso insisto que deben tener atesorada la palabra en sus vidas, de tal manera que cuando tengan una necesidad, el Espíritu Santo vaya a sacar de ese tesoro que ustedes tienen almacenado en sus mentes, en sus corazones, que es la palabra, y saque a luz la palabra de poder que estás necesitando para ese momento, la palabra de sabiduría, la palabra de gracia, la palabra de dirección para el momento que estás necesitando. Porque ahora sí la palabra está escrita, no como en el tiempo de los primeros cristianos. Ahora sí el Nuevo Testamento está escrito. Ahora sí las palabras de Jesús están escritas y sus promesas. Entonces Jesús termina diciendo aquí: les dejo mi paz. Estén tranquilos. No se turben. No se dejen llevar por todas las cosas que van a ver. Ustedes están fundamentados en la roca firme, que es Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que ha dicho lo cumplirá. Y ya estamos palpando muchas de estas cosas. Así que, hermanos, en esta mañana quiero decirles que somos más que bienaventurados, dichosos, felices, porque hemos sido insertados dentro del plan de Dios, de la familia de Dios. Encontramos la razón de ser, de existir. Y esto nos tiene que hacer más que dichosos. Todas las demás cosas, bueno, habrá que enfrentarlas, confrontarlas, lucharlas, pelearlas, seguir adelante. Pero es necesario, como leímos en el primer versículo de Colosenses, que perseveremos en la esperanza. Alentate en la esperanza que tenés. No es una esperanza vana, mundana, ni efímera. Alentate en las palabras de Dios. La esperanza que está guardada en los cielos, de la cual recibieron y oyeron por el Evangelio. Esta esperanza lleva fruto y crece desde el día que oyeron y la creyeron, hasta que venga Jesucristo. ¿Qué les parece? Así que, hermanos, que Dios les bendiga y que realmente estas palabras de Dios puedan fortalecerlos de tal manera que les haga superar cualquier situación adversa, cualquier situación, a veces hasta de tener que recoger malas cosechas por malas siembras. No importa, vale la pena, es necesario, así se aprende también. Mientras la gracia del Señor nos ampare, vale la pena todo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos juntos en esta mañana, porque estamos aquí perseverando a través de esta manera, a través de este medio, a través de esta forma de comunicarnos, de tener comunión, a través de buscarte juntos, Señor, en esta mañana. Quiero rogarte por cada uno de mis hermanos, sus familias, sus entornos, aún sus vecinos, Señor, para que tu poder se derrame sobre ellos, de tal manera que la luz de tu evangelio, de tus palabras, de tus enseñanzas, Señor, les movilicen, les motiven espiritualmente a tomar las armas espirituales, a orar, a ayunar, a leer tu palabra, a congregarse de la forma que sea posible y a estar ayudando, teniendo favor con la gente del pueblo que no te conoce, para que puedan creer y ser salvos. Bendigo cada una de sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus entornos familiares, bendigo, Señor, su relación contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.